Hola, buenos días, qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, una nueva oportunidad que nuestro buen Dios nos regala. Continuamos con el estudio del libro sagrado. Antes le recuerdo compartir el enlace de este video, déjenos ahí su me gusta. También, juntos, iniciemos orando. Mi buen Dios y Padre, gracias por este día nuevo que nos regalas, por la nueva oportunidad, por la vida. Vamos a iniciar el estudio del Sagrado Libro y queremos, Señor, que nos ayude a entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu nos dirija. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El apóstol continúa hablando sobre los dones espirituales. Así en el capítulo número 14 de la primera carta a los Corintios: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablareis en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Dos dones interesantes, cautivadores, pero también difíciles de entender. Está aquí Pablo diciendo que todos deberíamos profetizar, o más bien quiere decir que todos necesitamos entender y compartir la profecía que el Señor ya lo ha dado. Debemos estar conscientes que en este fin del tiempo, antes de que Cristo venga, aún los niños van a profetizar, pero que todo sea en orden y conforme a la palabra de Dios, porque si no es conforme a la ley y el testimonio, no les ha amanecido, también nos dice el Sagrado Libro. Lo más importante es que nosotros podamos compartir la profecía con aquellos que no la conocen. Esta, la Biblia, la palabra profética más segura, y entenderla para así poder también estar al tanto de los tiempos en los cuales vivimos. Lo mejor es hacer la voluntad de Dios, porque de nada nos serviría entender la profecía si no hacemos su santa voluntad. Y hoy en día hay muchos que están viviendo así. Y en cuanto al don de lenguas, sigue hablándonos ahora el apóstol. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento y con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Aún los instrumentos musicales producen música por medio de la melodía, el ritmo y la armonía, utilizando las notas musicales. Ahora, el hablar en lenguas, ¿es algo desordenado o este don nos sirve para que otros puedan entender el mensaje de Dios? Nos dice el comentario: aunque otros han interpretado de forma sesgada que se trata de un don para hablar lenguas angelicales u otras expresiones ininteligibles, en el contexto de este capítulo, lo que Pablo quiere establecer son principios básicos
cuando alguien pretendía ejercer públicamente ese don. De modo prudente y diplomático, Pablo ratifica el don de hablar en idiomas extranjeros y desecha toda emisión de sonidos carentes de sentido. Si alguien dice que está hablando en lenguas y nadie le entiende, pues está haciendo ruido y no está ejerciendo este don. Verso 9. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extranjera pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Interesante. Usted y yo podemos adquirir este don. Quizá entrando a una escuela a aprender determinado idioma, o también el Señor nos puede dar la sabiduría para aprenderlo de manera personal, autoeducándonos, e inclusive el Señor puede hacer que mientras nosotros hablamos en la lengua materna, es decir, nosotros en español, otra persona que habla otro idioma nos entienda en su idioma. Lo importante aquí es la predicación del Evangelio. También el comentario nos dice: aunque la diversidad lingüística en el culto había sido importante en Pentecostés para expresar la universalidad del llamado del Evangelio, en Corinto llamar la atención usando lenguas extranjeras ponía de manifiesto, entre otras cosas, un pensamiento pueril y vanidoso que no puede proceder del Espíritu Divino. Si usted sabe hablar otro idioma, utilícelo para llegar a las personas que hablan ese idioma. Para meditarlo, verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Lo más importante, predicar la palabra, predicar la profecía. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir?
Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguien lo ignora, que lo ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Interesante. ¿Un poco confuso? Sí. Vamos a ver qué nos dice el comentario. Obsérvese que anteriormente Pablo había dado por sentado que las mujeres han de pronunciar oraciones y discursos proféticos públicamente en el culto. Usted lo puede leer y recordar ahí en el capítulo número 11, versos 5 y 13 de esta misma epístola. Parece evidente que estos versículos se refieren a las esposas que como profetisas intentaban juzgar, poner a prueba y silenciar los discursos proféticos de sus maridos u otros varones durante el culto público. Tanto el hombre como la mujer puede ser utilizado por el Señor para profetizar y para predicar, también para hablar en lenguas. El Señor puede darnos varios dones. Eso sí, que la mujer sea respetuosa ante el marido, que no lo haga quedar mal, más aún sabiendo que muchos varones en nuestras iglesias tienen un cargo santísimo que el Señor les ha dado, sea el ancianato o el pastorado, para que podamos meditar durante esta jornada. Mi Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu llamado de atención, y si algo no lo hemos entendido o no podemos todavía aceptarlo en nuestra mente, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a entenderlo. Ponemos este día en tus manos de amor, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y guarde, tenga un feliz y bendecido día.